Vamos a entonar alabanzas en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, en esta obra maravillosa que el Señor nos regala. Alabanza 165, de Denario, lluvia de bendición. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Así es, bendito sea el nombre de Jesús, seguimos glorificando su santo nombre en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Alabanza 174, en el nombre de Jesús de Nazaret. Me hirió el pecado, vi a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por Pedro vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por Pedro vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder, al cielo se saltó, confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por Pedro vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, solo no estoy, mando el Consolador, Divino Espíritu que hoy nos da el
perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por medio vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Alabado es el nombre de Jesús. Amén. ...180 por la gloria del Señor Jesús, alabanza 180 en el nombre de Jesús de Nazaret. Tus espinas darán rosas, para la gloria del Señor Jesús, tomamos este hermoso canto. Pulsante los abrojos del camino, nos viene fe y gozo a confirmar. Enseña de este modo al peregrino que el mundo no podrá ser nuestro hogar. Si enseña esta espada tú estás, no temas, Dios te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. La cruda tentación nos aprovecha, nos hace por el cielo suspirar. Quisiera el alma nuestra abrirse brecha y triunfante a la cumbre remontar. Si enseña esta espada tú estás, no temas, Dios te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Si a nuestra paz azotan tempestades, tras tempestades calma llegará. ¿Qué importa que haya siempre adversidades? La mano del Señor nos sostendrá. Si encendida esta espada tú estás, no temas, Dios te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. En el poder de Dios hay eficacia para llevar la cruz con humildad. Dios dice que me bastará su gracia en pruebas y en la cruel necesidad. Si encendida esta espada tú estás, no temas, Dios te ayudará. Si el mundo en vez de rosas te da espinas, el Señor en rosas todas cambiará. Alabado es el nombre de Jesús. Bueno, seguimos en esta hora adorando y glorificando el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Seguimos cantando al Señor y adorándole con la parte de los coros. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, alabando a Jesús que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana y Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús y al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, alabando al Señor que va a venir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana y Él salva, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.
que se alaba aquí es el Cristo vivo, y el Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado, y siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Dejó la tumba vacía y sabemos que está vivo. Dejó la tumba vacía y sabemos que está vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo, y el Cristo que se alaba aquí es el Cristo vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado, y siéntelo, siéntelo, siéntelo que está a tu lado, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Dejó la tumba vacía y sabemos que está vivo. Dejó la tumba vacía y sabemos que está vivo. Aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Alabado es el nombre de Jesús, porque damos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Al nombre de Jesús. La honra, la gloria y la alabanza. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, en esta hora vamos a estar tomando palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y vamos a ubicarnos en el nombre del Señor Jesucristo en el libro a los Hebreos. Alabado sea el nombre de Jesús, libro a los Hebreos. Vamos a ubicarnos allí en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Dice así su bendita y eterna palabra, epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 2, en el nombre de Jesús. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Aleluya. Amén. En esta hora, entonces, vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Una reflexión que lleva a la humanidad y al pueblo de Dios a tener esa comunión permanente con el Señor. Todos sabemos, no hay necesidad de recalcar que estamos en los últimos tiempos. Quizás no sería necesario, pero obviamente como ministros de Dios estamos enviados para hablar conforme a la palabra de Dios. La humanidad, en medio de las dificultades, en medio de los afanes de esta vida, las cosas cotidianas, va comenzando a tomar todo de una manera más liviana. Todo le va pareciendo, y mucho más lamentable, aquellas personas que llevan tiempo en el Evangelio y que comienzan a descuidar esa palabra. Antes, al contrario, entre más días
se lleven el Evangelio, más dedicación debe de haber de Dios y no cansarnos de hacer las cosas bien hechas, no fatigarnos de hacer las cosas bien. No llenarnos de un conformismo que porque tenemos entendimiento, que porque hemos escuchado muchos sermones o muchos mensajes, como también lo decimos, que entonces ya estamos saturados de palabra, en ninguna manera. Porque miramos nosotros textos bíblicos maravillosos, como esa parábola que el Señor propone de las 10 vírgenes, de 5 de ellas que se apercibieron de aceite, que siempre estuvieron apercibidas y que no escatimaron detalle para tener sus tinajuelas llenas de aceite y sus lámparas llenas de aceite. Así también miramos nosotros a través de la palabra de Dios, que siempre nos está incitando a esa búsqueda constante de nuestro Dios. Y hoy, a través de este texto que hemos tomado como referencia, hablando del Espíritu Santo a través de Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, dice: por tanto es necesario, en la otra versión dice es menester. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay que especificar, porque esta palabra pareciera que fuera un término global de algo que se escucha globalmente. Pues se está refiriendo, estamos tomando palabra de Dios, se está refiriendo específicamente a las cosas que hemos oído, a las palabras que hemos oído del Señor, a lo que hemos escuchado y a lo que hemos nosotros aprendido de Dios, o lo que hemos nosotros aprendido de Dios, más bien dicho, para que no se vaya de pronto a divagar entre, bueno, todo lo que se escuche, entonces hay que recordarlo. No, estamos hablando de la palabra de Dios. Por tanto, es menester o necesario, como dice esta versión, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En la otra versión dice, no sea que nos escurramos. Deslicemos quiere decir que nos salgamos del camino, que demos un traspiés en el camino. Para que andemos con paso firme, es necesario tener memoria de la palabra que hemos escuchado. La doctrina del Señor es muy amplia. El consejo que Dios da es muy amplio. Mucha gente quizás dice, es que yo hago una cosa, el otro dice, yo hago la otra. Y la humanidad cree que porque cumple un mandamiento, ha cumplido todo el compendio de la palabra de Dios. Y la verdad es que tenemos mucho para aprender del Señor. Y cada vez que el Señor nos revela su palabra, es necesario que atendamos con diligencia lo que escuchamos y lo que leemos, para poder ser sabios y entendidos y no tener traspiés en el camino. Obviamente, lamentablemente, cuando se le predica al pueblo de Dios, tiene uno que exhortar de esta manera, porque la iglesia del Señor va cayendo en ese refrigerio espiritual, y en este tiempo donde no hay oportunidad para congregarse de manera constante, los hermanos van cayendo en ese letargo espiritual. Y finalmente, uno de los propósitos que ha tenido Satanás es sembrar en el corazón de los hermanos que no es necesario la congregación de los santos, que eso no es necesario. Entonces, en este tiempo deben de sentirse felices porque no hay motivo y no hay cómo congregarse. Para muchos esto es algo que siempre lo han dicho, y ha sido un pensamiento que Satanás ha ido sembrando en la humanidad. No es necesario congregarnos, Dios nos habla allá donde nosotros estamos, Dios está en todas partes. Esa es una realidad, no se puede quitar, no se puede ir en contra de una realidad bíblica. Claro, Dios está en todas partes. Pero lo que sucede es que así como Dios está en todas partes, miramos que Dios también iba con el pueblo de Israel. Con todos los israelitas los bendecía, pero cuando les iba a hablar, los reunía. Dios estaba con los apóstoles y con los hermanos en la iglesia primitiva, pero cuando Dios iba a traer una palabra a ellos, los reunía, se congregaban. Y deja escrito en este mismo texto, en este mismo libro de Hebreos, el Espíritu Santo diciendo, no dejando nuestras congregaciones como muchos tienen por costumbre. ¿Y quiénes son los que tienen por costumbre dejar las congregaciones? Los inconstantes, los infieles.
los que no perseveran, los que no se acuerdan de las palabras que se han escuchado desde el principio. Por ahora, pues este tiempo, esta exhortación, sería muy fácil de evadirla, cualquier entendido en la Escritura, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ir a un culto si no podemos reunirnos? Sí, fácil para evadir. Pero no siempre estuvo este decreto gubernamental para prohibir las congregaciones en las iglesias. Y no sabemos hasta cuándo el gobierno determine de que congregarse es algo maligno para la sociedad. No sabemos hasta cuándo ellos determinen eso. Pero usted, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús, usted que ha declarado y que dice que es un fiel cristiano, pues vaya recordando las palabras que hemos oído, porque mandamiento tenemos de congregarnos, de reunirnos, de tener ese encuentro fraternal que obviamente para la humanidad es un peligro, para la humanidad es una amenaza de propagación de la pandemia. No podemos tampoco por el momento ir en contra de las autoridades civiles. Obviamente tenemos, por el momento nos sujetamos a esa ley porque está dada para todos. Pero el mandamiento de Dios debe de ser examinado. ¿Qué está haciendo usted, hermano, hermana? ¿Es de los que se conforman ahí con mirar el culto, con observar 2 o 3 mensajes de algún predicador o de algunos predicadores, pero su vida espiritual ha entrado en un refrigerio? ¿Cuántas veces ayuna a la semana? ¿Cuántas veces ayuna al mes? ¿Cuántas veces se dedica a orar a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedica usted para apartarse para Dios? Recuerde que apartarse para Dios es para Dios. No es que usted está apartado para Dios y está haciendo un oficio allí y con la otra mano está haciendo el otro allí y con una rodilla arrodillado y con la otra puesto de pie haciendo cualquier quehacer. No, cuando nos apartamos para Dios es para Dios. El mundo no se va a caer. Ya tenemos ejemplo, ha habido gente muy inteligente en la tierra, ya han habido hermanos muy consagrados y ya no están aquí. ¿Y se ha acabado la iglesia del Señor? No. Hay gente que tiene muchas actividades y si yo no hago esto nadie lo hace y esas personas ya no están y las cosas se siguen haciendo. Entonces examinemos, porque a veces nosotros somos los que nos autocreemos que sin nosotros nada puede surgir y nada puede caminar bien. Nosotros no somos indispensables. El único indispensable aquí en nuestras vidas es Dios. Dediquémosle tiempo a nuestro Señor. Qué bueno que pudiéramos, cuando nos podamos volver a congregar, si así Dios lo permite, hacerle un examen a la iglesia. Podernos reunir a la iglesia y comenzar a preguntarle y que la iglesia le salga adelante al pastor. Y uno le diga, hermanos, ¿a dónde dice tal cosa? Hermano, allí, y allí, y allí, y allí. Y esos hermanos enseñados en la palabra, porque hemos tenido un tiempo para dedicarnos a estudiar la palabra de Dios, a examinar el compendio de sus maravillosos mandamientos, estatutos, decretos y preceptos. Y que cuando nos volvamos a congregar, vayamos solo a recordar, porque los hermanos están muy capacitados, porque ha tenido tiempo la iglesia para capacitarse. Que si Dios nos permite volver a salir a evangelizar, a hablar de un alma, esos hermanos van a salir con un conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque han dedicado todo este tiempo de el aislamiento obligatorio en la lectura, en el ayuno y en la oración. ¡Qué maravilloso! Vamos a ver, si el Señor nos permite congregarnos, a ver cómo van a estar estos hermanos. O a lo mejor ni sabrán cómo era que se arrodillan. A lo mejor se les olvidaron hasta los cantos porque no volvieron a cantar. A lo mejor se les olvidó quizás allí cómo orar. El Señor está diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia, no que con la misma con que arrancamos, no,
sino con más diligencia hoy. Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que tengamos un traspiés en el camino, porque ya no somos diligentes o no somos más diligentes, sino que somos simplemente diligentes. Aquí está diciendo es que seamos más diligentes. Arrancamos con un entusiasmo. Generalmente los hermanos cuando arrancamos en el Evangelio, somos bautizados, arrancamos con un deseo y queremos que llegue ligero el día del culto. Y estamos charlando con el pastor y vamos al lugar donde está el pastor, le preguntamos una cosa y otra. Después ya no le queremos preguntar nada al pastor porque sabemos más que el pastor. Entonces, ¿para qué? El pastor ante una iglesia dedicada prácticamente es un ignorante. Tengamos cuidado. Busquemos de Dios. No pensemos que lo sabemos todo, porque es necesaria la unidad del cuerpo de Dios. O si no, observemos a nosotros mismos. Si uno de nuestros miembros se zafara de nuestro cuerpo, sería una cosa tormentosa, difícil de sobrellevar. Y ese miembro que se zafa, ese miembro se muere. Si es un dedo, si es una mano, Dios nos libre, se muere. Si no está ligado al cuerpo y a las coyunturas, muere. El cuerpo sigue viviendo, pero ese miembro que se desprende, muere. Y aquí está diciendo mucho cuidado porque acaso no nos deslicemos. Y dice, da una advertencia porque el Señor es compasivo, misericordioso, pero también da palabras de advertencia. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, porque recordemos que el Señor mandamiento dio al pueblo antiguo a través del ángel. Y Él habló y declaró. Pero aunque fue un ángel el que hablaba, ese mandamiento fue firme. Y dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda desobediencia. Y aunque fue una palabra dicha por ángeles, no pudo escapar todo aquel que hizo caso omiso al mandamiento. Ahora está diciendo, ahora pregunta el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, apóstol y siervo de Jesucristo. Y dice, ¿cómo escaparemos entonces nosotros? Pregunta, a ver, ¿cuál es el entendido? Que bueno, ¿cómo vamos a escapar si nosotros tuviéramos en poco esta palabra que hemos recibido, que ya no fue por ángeles, sino que es el mismo Jesús el que nos habló, el mismo Dios? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos nosotros a explicar y cómo vamos nosotros a evadir cuando Él mismo nos ha declarado la palabra? Díganme, entendidos. Ustedes que están tan llenos de conocimiento y sabiduría y que tienen tanta sagacidad para discernir la palabra y para evadir el mandamiento, ¿cómo vamos a escapar? Porque lamentablemente hay muchos que estudian la palabra de Dios solo para aprender a desobedecerla. Bienaventurados aquellos que estudian la palabra de Dios para aprender cada día a obedecerla más. Bienaventurado aquel cuyo temor a Dios no se aparta de él, porque este es bienaventurado. Porque es el temor a Dios el que nos hace sostenernos en su camino. Pero cuando una persona tiene mucho conocimiento, se va llenando, se va jactando. ¿Y entonces qué pasa? Ya dice, no hay necesidad de congregarme, yo no necesito ir a las congregaciones, yo no necesito ir a las reuniones. Yo no necesito ir allí donde me llame el pastor, que no reúna allí, que no reúna allí, yo no necesito. Bueno, pero la Biblia nos está mostrando que cada vez que Dios habla, le habló a un pueblo unido. Y nos deja mandamiento de que no dejemos nuestras congregaciones. Hay muchos que tienen por costumbre esto. Pero no por esto Dios nos está ensaltando, sino que al contrario, está recomendando es que mantengamos unidos. Es cierto, ahora en esta pandemia pues no lo podemos hacer. Pero ¿a dónde está ese esfuerzo, hermano? ¿A dónde están esas llamadas telefónicas de esos hermanos llamando a preguntar y a indagar sobre la palabra de Dios? Hermano, vea, encontré esto en las Escrituras, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Hermano, ayúdenme aquí. Nada. Hay un silencio total y absoluto. O están muy consagrados que no pueden hablar porque no les queda tiempo, porque todos los días están consagrados a Dios, o se olvidaron hasta de leer la Biblia.
Cuidado con el oficio. Muchos se saturan tanto de oficio que no hay tiempo para Dios, que les absorbe ese tiempo en sus cotidianidades, en sus trabajos, y el tiempo para Dios queda limitado. Dios nos bendice a todo momento. No hay ningún momento de la vida del hombre donde pueda decir que Dios no le bendice. Dios nos bendice en todo momento. Entonces, ¿por qué nosotros, llenos de gratitud, no le dedicamos, así no sea, sino 1, 2 o 3 veces al día para darle gracias a Él? Si Él sí saca tiempo para nosotros las 24 horas del día, si lo podemos llamar de esa manera, según el tiempo de los humanos. Él sí, toda milésima de segundo está ahí con nosotros bendiciéndonos, y la humanidad le da pereza. La iglesia le da pereza sacar 2 o 3 veces al día para dedicarle a Dios, aunque sea media hora de oración, esa búsqueda de la lectura de la palabra de Dios. Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios, y si esto que se dijo fue firme, y dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, mire usted, y luego encomendó a los apóstoles a que también la predicaran, ellos que la oyeron, y testificando el mismo Dios, dándose respaldo, le dice, con milagros, con señales, con derramamiento del Espíritu Santo, ahí Dios testificando que es la palabra de Él, y que todo aquel que se acoge a ella y que se esmera cada día por acordarse y por cada día ser más diligente en las cosas de Dios, Dios lo va a estar respaldando. Dice, ¿cómo escaparemos si nosotros nos descuidamos? Entonces el descuido es algo que Dios va a demandar. Tengamos mucho cuidado, mis queridos hermanos. Tengamos mucho cuidado con ese descuido espiritual. Porque aunque estemos en temporada de pandemia, miremos que Dios, su amor y su misericordia, siempre está derramándola sobre cada hijo y sobre cada hija. Y aún no podemos nosotros hacer caso quizás allí omiso a lo que Dios hace ante la humanidad. También los inconversos, las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, que solamente lo pronuncian de su boca, pero en su corazón están lejos de Él. Aún a ellos Dios les bendice y les ayuda y les da alimento y les da abrigo y les da techo. Aún a ellos, siendo rebeldes al mandamiento, aún Dios los sustenta para que algún día ellos reconozcan y le den la honra y gloria a Dios. Hermanos, examinemos este